¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase. Esta sería nuestra primera clase en línea. Ya sabemos el motivo de esta situación, chicos. Ahora, vamos a seguir hablando de lo que son las gráficas y cómo utilizarlas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos varios ejercicios. Aquí no. Aquí tenemos ya varios ejercicios hechos simplemente para aplicar lo que son las gráficas, ¿verdad? Entonces, antes que nada, así como tenemos este ejercicio que está en la hoja 1, así mismo tenemos que dejar los otros ejercicios, ¿verdad? Entonces, recordémonos que aplicar una gráfica es tan sencillo de simplemente seleccionar los datos que yo necesito, irme a insertar y la gráfica, ¿verdad? Incluso Excel trae una gráfica recomendada que es para lo que más me puede servir a mí, cómo leer esto. Entonces, si yo quiero, le doy en las gráficas recomendada que me trae Excel para poder entender estos datos. Pero si yo no lo quiero, pues simplemente lo puedo ir en todas las gráficas, ¿verdad? Normalmente esta gráfica, que son datos que se están comparando de cada país en los casos del coronavirus, muertes, letalidades y todo lo demás, y las altas que hemos tenido. Entonces, también aquí mismo ya puedo yo distinguir qué tipo de estilo o datos son los que yo necesito, ¿verdad? Entonces, podemos insertarlas ya automáticamente al darles a aceptar. Recordémonos que todas estas gráficas las podemos modificar a nuestro gusto, a nuestro antojo, en tanto es tamaño y todo lo demás. Lo vamos a hacer un poco grande, puesto de que como son datos numéricos y algunos son pues bien pequeños, pues acordémonos que hay cosas que no se están viendo. Entonces, lo regreso a mi 100%. A la hora de poder intentar o manipular una gráfica tenemos lo que es el título, ¿verdad? Estos datos, chicos, son importantes, puesto que si yo no le coloco un título, lo dejo en blanco, pues yo no sé de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, COVID-19 va a ser el título. También aquí nos permite, sin necesidad de ir a las herramientas de la gráfica, poder seleccionar algún estilo o diseño que a mí me guste más. También puedo ver cuáles son las leyendas. Las leyendas nos referimos a las partes de la gráfica, ¿verdad? Entonces, en cada gráfica tenemos ejes. Los ejes son los que representan, así como en matemática, eje X y el eje Y, lo que son los datos numéricos, tanto si están horizontales o verticales. Los títulos de los ejes, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Estos son los países, como ya todos lo sabemos. El título de la gráfica, que es el que tenemos aquí arriba. La tabla de datos, que la podemos agregar tanto en la gráfica si no queremos tener esto, ¿verdad? Entonces, podemos ocultar esta información ya que tenemos nuestra gráfica, y la tabla de datos, pues mostrarla aquí abajo. También la barra de errores, que es la línea que aparece acá. También las líneas de la cuadrícula, que son estas que tenemos atrásito, las voy a quitar, ¿ven? No, donde aparece la línea de 500, 100, 1500, para poder identificar. Y las líneas de tendencia. Pero normalmente los datos que necesitamos son estos. En algunos casos pues vamos a necesitar la tabla de datos. Esto dependiendo de nuestra gráfica, porque acordémonos aquí que por el número este que es muy grande, pues esto se va a extender demasiado, ¿verdad? Entonces no podremos previsualizar de una forma correcta los datos. Y también acordémonos que estos son datos verídicos, por eso es que no los voy a modificar para poderlos aceptar. Por eso tenemos varios ejemplos. Entonces, esta sería nuestra primera gráfica. Si yo quiero verlo un poquito mejor, pues lo voy a hacer un poco más grande, no pasa nada. A estas hojas usted le va a poner un nombre y le va a poner un color. Entonces, pasamos a la siguiente. El nombre va a depender de lo que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo estos datos y quiero saber cómo nos fue. Entonces, si yo inserto una gráfica de barras, de círculos,
podemos ver, chicos, de que no puedo entenderle un poquito a esto y lo único que me está representando es el primer bimestre. Entonces, aquí yo quiero comparar. Profe, pero ¿qué pasa si yo vengo y hago esto? ¿Estaría correcto? Sí, estaría correcto, pero esto nos implica darnos un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque sería una gráfica individual de cada uno. No digo que no se pueda hacer, pero a menos de que nos lo soliciten de esta manera, es que lo vamos a trabajar de esta forma, ¿verdad? Mientras simplemente no nos lo notifiquen o no lo pidan de esta forma, pues lo más recomendable sería que en una sola gráfica pues nos aparezca toda la información. Yo la pongo aquí encima para poder dejarla del mismo tamaño. Así, asimismo, las gráficas no necesariamente siempre hay que seleccionar todo y ¡pum! Inserto. En ocasiones, para compararlas, también podemos irlas trabajando individualmente, una por una, ¿verdad? Entonces, ahí sí que ya es gusto de cada uno cómo trabajarlas, pero por eso fue que vimos en nuestras clases qué gráficas son las que se recomiendan para poder trabajar con esto. Igual, de la misma manera, teniendo una selección como la que tenemos ahorita, acordémonos que podemos ir a nuestros datos seleccionados, que es mejor del cuarto, insertar, y las gráficas recomendadas, vemos que también nos aparece estos estilos, ¿verdad? Entonces, ya él nos da la materia, los puntos que se dieron en cada una, ¿verdad? Entonces, aquí ya todo esto, pero como que necesitamos datos más a la mano, y yo me tardo mucho insertando esto, pues simplemente vengo y hago una de estas, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo distinguir fácilmente a quién le fue, a este alumno Juan Pérez, que en computación en su mejor nota la obtuvo en el cuarto bimestre, en el tercero, y aquí están los colores que me representan esto. Una cosa también muy importante, chicos, es de que en la barra de gráficos, que es la que se habilita, herramientas de gráficos, que es la que se habilita a la hora de poder insertar esta gráfica, yo puedo seleccionar el diseño más conveniente o más profesional, o el que simplemente más me guste, ¿verdad? Hay diseños que me traen incluso los datos acá arriba, entonces ya es cuestión del gusto de cada uno, cómo lo trabajemos, cómo se mirará más bonito o cómo lo entregamos, ¿verdad? Entonces aquí, si dejamos los números, vemos que se mira muy amontonado. Entonces yo simplemente voy a seleccionar esta de aquí abajo, que es donde los números pues ya se ordenan un poco. En cambio aquí todavía no, porque son 3 cifras, ¿verdad? Entonces, si no queremos los números, podemos visualizar en las propiedades que tiene, si es que nos aparece título de los ejes, etiquetas de los datos, las quitamos y listo, ¿verdad? Entonces, vemos que también tenemos la opción de ingresar los datos. Esto es muy raro que lo utilicemos, en ocasiones sí lo vamos a estar utilizando, pero normalmente no. Y las leyendas, que son primero aquí, cuando las quito, si nos damos cuenta, pues desaparece. En ocasiones vamos a quitar las leyendas porque, como ya sabemos, saber que esto es primero, segundo y tercero, pues creo que es obviamente saber que el primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Entonces, aquí en física nos damos cuenta que en los primeros 3 bimestres nos sacó 100, que es la nota máxima, y que acá pues sacó un 99. También, si nos damos cuenta, a la hora de posicionar el puntero del mouse en la barra o columna, nos dice que es el primer bimestre, que es de la materia ciencias, y el valor que sacó en la nota. Entonces, las gráficas nos sirven para mucho, chicos. Aquí simplemente vamos a configurarlo de esta manera, que sería irnos acá, y en vista, para hacerlo un poquito más fácil, llevarlo a un 100%. Entonces, como mi gráfica es muy grande, también podemos hacer esto para reducir un poquito el tamaño de esto. Yo lo quiero ajustar el texto. Lo que voy a hacer ahorita es de que, como lo voy a hacer más pequeño, el texto se va a ajustar al tamaño. Entonces, ahí estamos. Entonces, ahora sí, un poquito más grande, y toda esta fila la voy a centrar.
Y ahora, como hemos visto que esto es el margen de la hoja, si el margen de la hoja ya sabemos que lo podemos pasar primero a horizontal, cambiarle un poquito los márgenes estrechos, y si aún así no nos queda en la hoja completa, pues arrastramos. Esto es lo que nos ayuda este estilo de vista, ¿verdad? Que podemos previsualizar si el margen está si está bien, si no me estoy saliendo, y lo puedo autoajustar de una vez para que salga en toda la hoja. Título de gráfico: notas anuales, notas de Juan Pérez. Acordémonos que ya dependiendo de cada uno, los datos son los que yo voy a colocar. Entonces esta sería ya mi segunda gráfica. Aquí tenemos una función matemática que todos la conocerán, que es la de una parábola. Entonces, para poder decorar trabajos cuando estemos viendo matemática o hacer gráficas, si estamos hablando de álgebra y todo esto, pues también podemos representar nuestras gráficas de una mejor manera, ¿verdad? Entonces yo me voy a insertar, y aquí no me servirían ninguna de estas gráficas de líneas, porque no es la gráfica que yo necesito. Tampoco me sirve una de barras, porque no es lo que me interesa a mí representar, mucho menos la de círculo, la de los anillos, sino que en este caso tenemos el tipo de gráfica que es dispersión o burbujas. Entonces, las gráficas de dispersión o burbujas, las burbujas pues nos sirven un poquito, y ahí en la gráfica de dispersión pues ya vemos que marca los puntos y nos pone un plano cartesiano con los ejes X y Y para poder trabajar y representar esta gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí en el título le voy a poner Y, le voy a colocar igual a X, esa X mayúscula no parece mayúscula, ahí está, a la 2 más B a la 2. Entonces, aquí tenemos que irnos a las funciones de texto, chicos, y no vamos a hacer más pequeño esto, sino lo que vamos a hacer es entrarnos a este cuadrito que nos muestra todas las propiedades del grupo fuente, y a la hora de ingresar aquí vamos a encontrar que tenemos el superíndice, y lo que va a hacer el superíndice pues es hacerlo como que estuviera elevado al cuadrado, ¿verdad? En vez de utilizar el símbolo que normalmente se utiliza, que es como un piquito para arriba, para poder representar lo que son elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces pasamos a la vista indicada, el 100%, y agrupamos, ¿verdad? Cambiamos la orientación de la hoja para no tener que, a menos de que lo quiero en vertical, pues ahí sí arrastro esto, pero si lo puedo imprimir horizontal, de esta manera, ¿verdad? Entonces todo esto ya lo sabemos, y si lo quiero imprimir, en ocasiones también podemos utilizar lo que es área de impresión. Ya vamos a ir viendo poco a poco todas estas funciones. Entonces esto le voy a cambiar únicamente el diseño, y le voy a dejar esta. Ahora, pasamos a la gráfica de una recta. La gráfica de una recta, venimos y trabajamos de la siguiente manera. Igual, X y Y. Y para esto es que nos sirven las gráficas de dispersión o de burbuja, ¿verdad? Para poder representar estos puntos. Si yo simplemente quiero los puntos, quiero la recta con puntos o la recta, ¿verdad? Entonces voy a trabajar en este caso con esta. Aplico diseño que me parezca más agradable. Le voy a escribir esto. Control V si no me aparece la opción de pegar, y ya tengo mis datos. Entonces
Ya vamos a ir viendo todas las propiedades, porque todo esto yo lo puedo modificar al darle doble clic. Me va a aparecer este panel que tenemos acá para poder ver rellenos, ver todo lo demás, ver ejes y etc. Y pasamos a la última, en la cual pues queremos saber todos esos datos. Entonces aquí la tenemos sin formato, y esto usted lo va a colocar según lo hemos estado llevando, bordes y todo lo demás. Y ya con lo visto y aprendido, pues ya usted aplicará el estilo o la gráfica que necesitamos trabajar, ¿verdad? Entonces, ánimo chicos, hay que agregarle nombres a estas 4 hojas que ya tenemos según lo que estamos viendo, un color distinto, aplicarle el formato a esta hoja, y todo esto lo tendríamos que reenviar. Aparte de esto, pues vamos a empezar con nuestro nuevo tema, que sería algoritmos de popularidad. Un algoritmo de popularidad es una palabra compuesta de muchas cosas, ¿verdad? Algoritmo son pasos que se realizan para poder realizar una acción. Entonces, muchos se recordarán de algoritmo cuando estuvimos en los temas de programación en años anteriores. Y popularidad es quién le gusta más, qué hace que se vuelva tendencia y todo lo demás. Entonces, como tarea únicamente sería resumir la página 38, y en la siguiente clase de la otra semana pues ya estaríamos empezando a explicar cómo trabajar todo esto. Un gusto chicos, que tengan feliz día.